estamos de vuelta y ahora vamos a conversar sobre la decisión del gobierno de Joe Biden de retirar a Cuba de la lista de países que financian el terrorismo, una medida que ha tomado en los últimos días de su gobierno. Y hay que recordar que el rol que juega Cuba para los países de América Latina, no solo la situación que se vive dentro de Cuba, que es una situación de crisis económica, social y política, sino también el rol que ha jugado Cuba en influir en ciertos gobiernos en la región, como por ejemplo el de Bolivia y Venezuela, por lo cual la medida que ha tomado el gobierno de Joe Biden ha sido bastante criticada desde varios países de la región. Y para analizar este tema, por qué se ha tomado esta decisión y cuáles son las consecuencias, nos acompaña desde Lima, Perú, el analista político Juan Claudio Lechín. Bienvenido, Juan Claudio. Muchas gracias por la invitación. Quería preguntarte ya para comenzar, ¿a qué se debe esta decisión de Joe Biden de retirar a Cuba de la lista de países que financian el terrorismo? En apariencia se debe a que Cuba se ha comprometido a soltar más de 500 prisioneros políticos. Y recalco la palabra en apariencia porque un gobierno como los Estados Unidos no está preocupado o no está dentro de su radar de intereses el que suelten o no prisioneros políticos en otros países. Esas son cosas absolutamente secundarias y atengibles a negociaciones de otro tipo. Lo que queda siempre en duda es qué le debe los demócratas y en particular el gobierno de Biden y la candidatura de Kamala Harris a Cuba, porque tenemos que partir siempre de un principio central. Cuba es una transnacional político-militar de inteligencia militar. Por lo tanto, esa es la gran fortaleza de Cuba y todo lo que se le paga a Cuba se le paga a cambio de eso. México hace unos meses atrás le condonó la deuda a Cuba y evidentemente Cuba está asesorando a Sheinbaum ya desde López Obrador para desestabilizar la democracia mexicana y tratar de entronizar una tiranía absoluta, que es lo que ellos mejor saben hacer. Y para entender bien qué significa esto, quería preguntarte también, ¿qué significa que un país como Cuba esté en esta lista, digamos? ¿Qué requisitos tienes que cumplir para ser considerado un país que financia el terrorismo? Los requisitos son aquellos donde un país atiende, forma, financia y educa y envía terroristas hacia el mundo. De tal manera que cuando analizamos Irán, cuando analizamos Corea del Norte, cuando analizamos Cuba, vemos que durante su historia gran parte de sus fortalezas han sido siempre educar terroristas, enviarlos a otras partes del mundo, financiarlos, darles contacto, infiltrarlos. O sea, es una tarea compleja y por supuesto que tengan resultados tangibles, que tengan resultados. Doy un ejemplo reciente por el cual podríamos sospechar el tipo de agradecimiento que le tienen los demócratas norteamericanos a Cuba. Se detectó el año pasado un joven dirigente de las universidades norteamericanas contra Israel y pro-Palestina, que era un poco el discurso alternativo de los demócratas, que se apellidaba Los Santos, puertorriqueño, que había sido sistemáticamente educado en Cuba. Tenía fotos con dirigentes cubanos, etc. De tal manera que sí, hay muchas cosas que no sabemos porque son trabajos de inteligencia, ¿no? ¿Qué le deben los demócratas a Cuba en materia de infiltrar a Trump? Ya vemos que el ex embajador Rocha, que ha sido apresado en los Estados Unidos, que era declaradamente republicano, era un agente cubano. O sea, ese tipo de deudas es las que yo estimo que pagan los demócratas, y en este caso Biden, porque no es por conmovido ni porque tiene un gran corazón. A esos niveles imperiales de la política, eso no es la moneda de cambio. Y justamente cuando se habla de lo que nos estás contando, de la posibilidad de que Cuba tenga agentes en diferentes países para conseguir información, muchas veces se trata de esto como una especie de teoría de la conspiración. Entonces quería preguntarte, digamos, si Cuba es realmente el centro de operaciones regional para el crimen y por qué esto no sería en todo caso una teoría de conspiración como muchas personas de izquierda señalan. Sí, lo que pasa que
muchas personas de izquierda señalan que es una teoría de conspiración porque ellos son los que conspiran. En general, la derecha conspira muy poco. Milei no conspira, uno ve a los muchachos del Instituto Juan de Mariana en España, no conspiran, quieren dar clases, ¿no? Los liberales están más en otro registro, no están en el registro de la clandestinidad y de la infiltración. La izquierda sí, la izquierda siempre se está poniendo capas de disfraces, embozándose para poder dar un discurso benévolo, transportando un modelo perverso. Esa es un poco la naturaleza de la izquierda. Por lo tanto, los que tienen teorías de la conspiración son ellos y las descalifican precisamente para salvarse. Ese es un primer elemento. Después, no nos extrañemos de las teorías de la conspiración. En general, los grandes poderes, los grandes imperios hacen conspiración. No nos olvidemos que el asesinato de César fue producto de una conspiración, el ascenso de Napoleón fue producto de una conspiración. O sea, no hay nada extraño ni inusual en una conspiración. Ahora, en este caso, la conspiración de la izquierda internacional y sobre todo de Cuba es de dos maneras, la podemos analizar de dos maneras. Una manera es histórica. Tal vez una de las mejores maneras de conocer el presente y el futuro y ver el futuro es conocer el pasado. Uno infiere el pasado porque el comportamiento humano se reitera, Araceli. Los poderes siguen siendo sí mismos. La gente, hay alguna que cambia ciertamente, pero se puede inferir a partir del pasado cuáles podrían ser los alcances del cambio de un gobierno. Y en el caso de Cuba, durante 60 años se prepararon exactamente para eso, para infiltrar, para sabotear, para incendiar, para dinamitar, para asesinar. Esa fue la preparación. Si estudiamos con seriedad y no con la banalidad de un Lewitsky, ese profesor de Harvard que ahora habla en todas partes como si fuera un dómine y en realidad es un hombre de una elemental, absolutamente elemental en su conocimiento político y transporta frases y sentimientos, no análisis. En el caso de Cuba, con ese pasado podemos saber que no ha cambiado nada, no ha cambiado nada su condición de una unidad transnacional político-militar. De tal manera, cuando entraron a Venezuela, si vemos, entre otras muchas cosas, los testimonios de gente, de los militares, pero ya sistematizado en el libro de Maldonado, podemos ver cómo en los primeros 4 años de Chávez llevaron 40.000 venezolanos a formarse a Cuba política-militarmente. Maduro fue formado en Cuba en la escuela Ñico López del Partido Comunista entre 1984 y 1987 y luego infiltrado en Venezuela. O sea, son prácticas regulares para Cuba ese tipo de actuaciones. Y recientemente acabamos de ver una cosa para concluir, disculpa que me haya extendido, Karen Bass, la alcaldesa de Los Ángeles, con este mecanismo tan cubano que son los incendios. Recordemos los 74 incendios en Chile de estaciones de metro y los 80 autobuses incendiados en Bolivia, pero vemos que siempre es el incendio de Los Ángeles. Resulta que Karen Bass, la alcaldesa de Los Ángeles, fue 14 veces a Cuba en su juventud con un frente norteamericano de jóvenes norteamericanos que dizque iban a cortar caña y eran formados ideológicamente. Ella es una declarada marxista. Entonces vemos que incluso en esto que parece casual y que parece incluso forzado, hay una siembra por parte de Cuba dentro de los Estados Unidos. No, y regresando un poco al ejemplo que das de Nicolás Maduro, se vende un poco la historia de Nicolás Maduro como esta persona que conducía buses y que terminó como presidente de Venezuela, y cuando muchas veces se obvia el entrenamiento que tuvo en Cuba, que está bastante bien archivado y, digamos, con bastante evidencia de que ocurrió en todo caso. Así que cuando hablamos de tal vez cuál va a ser la salida para Venezuela, también siempre hablamos que tiene que pasar por abordar la situación de Cuba, que tiene una influencia irrefutable en América Latina. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Claudio. Muchas gracias a ti, Araceli. Vamos a una pausa y volvemos.